Vamos, Alejandro, con la charla de esta noche. Hablaremos hoy del estoicismo, Rolón. La gente cree que ser estoico es caminar bajo la lluvia, sin quejarse. Bueno, algo así, ¿no? La verdad es que el estoicismo nació en el siglo III a.C., mucho después que la lluvia, de todos modos. Nació cuando un hombre llamado Zenón de Sitio desembarcó en Grecia, venía de Chipre el hombre, y llegó a Atenas. La ciudad de Atenas era en aquel entonces todavía una brillante capital intelectual, pero políticamente las cosas ya no andaban bien, como en verdad no volvieron a andar bien nunca. Había muerto Alejandro de Macedonia, cientos de intrigantes se disputaban las migajas del imperio de Alejandro, la Hélade no se recuperó nunca de aquellos golpes en lo político, pero sí en lo intelectual. Pero es tan enorme el caos político que en el ámbito de las escuelas filosóficas se empezó a buscar alguna certidumbre para rescatar al hombre de tanta misiadura. Esto que acabo de decir es al menos discutible, ¿no? Yo creo que no es verdad que el caos y la anarquía conduzcan a los filósofos a buscar orden por no encontrarlo en la política, qué sé yo. Yo no creo que las situaciones políticas influyan en el arte de un modo determinado. Creo que influyen, pero no podemos saber cómo. No podemos saber cómo. A veces a una situación política caótica sucede o corresponde un arte caótico, pero a veces no. La misma situación política caótica o una muy parecida producen un arte ordenado, lleno de pautas y de escalafones. ¿Qué sé yo cómo influyen? Influyen, pero no mecánicamente, de modo tal que pueda calcularse, ¿no? Bueno, el caso es que allí llegó Zenón a Atenas. Entrevistó, como hacían todos, al oráculo para saber cuál era el mejor tipo de vida. Y escúcheme, le dice al oráculo, ¿no? Escúcheme, quién sabe si le dijo. Bueno, le preguntó, ¿cuál es el mejor tipo de vida? Y el oráculo le dijo la siguiente y sabia frase: debes tener trato con los muertos. Y Zenón hizo esto enseguida. Tuvo trato con los muertos, casi anticipando a Quevedo. Recuerda aquel soneto de Quevedo, escuchando con los ojos a los muertos, lo que significa leer. Y esa fue la respuesta del oráculo a Zenón. El caso es que Zenón se puso a leer a los antiguos, estudió a los cínicos, a Crates, a Diógenes, quienes entre otras cosas decían que los hombres debían llevar una vida ejemplar. Así Crates había impuesto a su mujer el vivir en una casa de vidrio. No se sabe si este precepto fue metafórico o si fue concreto, pero yo le anticipo que fue metafórico, porque el vidrio era en aquel entonces un objeto muy precioso, no es como ahora. El caso es que a Crates le parecía que nada debía ser ocultado. Después de todas estas lecturas, Zenón fundó una escuela, se rodeó de discípulos. A diferencia de los otros sofistas, no cobraba sus lecciones. Como resultado, casi todos sus alumnos eran medio pobres, ¿no? Sus enemigos empezaron a decir que había a su alrededor una nube de miserables. Andaban casi todos desnudos o vestidos con harapos. Al poco tiempo, siguiendo la costumbre de dar a las escuelas el nombre del lugar en que se reunían, empezaron a llamarle Escuela de la Estoa, que quiere decir en griego pórtico, ya que se reunían en el pórtico de Pospilé, y lo llamaron estoicos. Zenón, tenemos datos de Zenón, atención, no comía más que pan con miel, tomaba muy poco vino, y era también muy austero en sus costumbres sentimentales, por así decirlo. Rara vez se servía de muchachos, una o dos veces se encontró con mujeres, y pare de contar. No permitía que sus discípulos se hermosearan, y a los que se presentaban demasiado elegantes los hacía sentar en el barro para que se mancharan la ropa. No me sientes en el barro porque no soy una perra, dice una canción que yo conozco, y yo solo. Bien, les pedía a todos paciencia, abstinencia, humildad. Esto era lo necesario para entrar en la escuela de Zenón de Sitio. Sin embargo, había un detalle. Ellos defendían la idea de que las mujeres debían ser comunes a todo el círculo de amigos. Esta escuela, después de todo, era la pesadilla de una feminista, ahora que estoy viendo.
El fin supremo del estoicismo era llegar a la sabiduría por medio de la virtud, cosa que a veces da resultado y a veces no. Pero ocurre que la virtud consistía en cumplir el orden universal fatalmente impuesto por la naturaleza. Entonces, Rolón, tenías que sofocar toda pasión, seguir los dictados de la razón, hasta llegar a una apatía casi absoluta. Es decir, bastante aburrido, para qué negarlo, y muy poco natural. La naturaleza, lejos de ser continente, es incontinente. Y lejos de ser razonable, es absolutamente irracional. Así que es esto de seguir a la naturaleza controlándose, como si las cucarachas se controlaran. Bueno, el caso es que ellos creían que los sabios eran austeros, incorruptos, sinceros, estaban ajenos de los negocios, no existía en ellos el deseo, Rolón, y no debían sentir dolor ni sufrimiento. Una piedra, claro. El dolor era para ellos una disposición irracional del alma. Decían que era posible combatir y despreciar al dolor y a la muerte. Y esa finalmente fue la característica principal de aquella escuela, el desprecio por el dolor y la muerte. Ahí está el caso del estoico Laterano. Qué lindo nombre, Laterano, ¿no? Había que contenerse. Si vos eras estoico y le preguntabas a tu amigo, ¿cómo se llama usted, Laterano? Laterano. No le decías nada. Eso era el estoicismo, no le decían encantado. Claro. Bien. Resulta que Laterano, ya durante el Imperio Romano, fue acusado de conspirar contra Nerón, que por cierto no era nada estoico, y en el interrogatorio, Laterano respondió que iría sin gemir ni llorar directamente a la cárcel. Y por esta respuesta orgullosa lo condenaron a ser decapitado. Lo llevaron al tipo a cortarle el melón, y viendo que el verdugo había fallado en el primer golpe, Laterano empezó a darle instrucciones para que pudiera darle el hachazo en forma certera. Decía, tirar un poquitito para acá. A eso llamo yo un estoico. Sí. Ya vamos comprendiendo que es el estoicismo, ¿eh? Está un poco loco, es darle indicaciones al verdugo que desea decapitarnos, pero falla en el primer golpe. Otro corajudo fue Epícteto, el esclavo. Era un esclavo nacido en Hierópolis, que por azares del mercado de esclavos fue conducido a Roma. Allí lo compró Epafrodito, que era un tipo famoso por su crueldad. Y mire que para hacerse famoso por la crueldad en Roma, había que ser muy cruel, porque allí el más lerdo montaba una avestruz al galope. Un día Epafrodito le agarró a Epícteto un pie en lo que se llamaba el borceguí de tortura, que era una especie de tamango de fierro que te iba retorciendo el pie para que aprendieras lo que era bueno. En realidad Epícteto no había hecho nada, pero habiéndose enterado este amo de que Epícteto no gritaba ante el dolor, se le ocurrió comprobarlo y probar su voluntad y de paso probar el borceguí de fierro, a ver si andaba bien. Lo había comprado hacía 10 minutos. Empezó entonces nomás a retorcerle la gamba con el borceguí. Y Epícteto le dijo, me vas a romper la pierna. Por mí seguí, pero... Tranquilo. Pero Epafrodito continuó. En otro momento Epícteto se refirió nuevamente al asunto y con tranquilidad le dijo, hace algunos instantes me has roto la pierna. Otro caso es el de un filósofo cuyo nombre las crónicas no conservan. Filósofo que, torturado por el verdugo, se cortó él mismo la lengua con los dientes para no hablar. Mira vos. Hay más ejemplos acerca de esta minimización de la muerte y el dolor. Cierto día Zenón, al salir de la escuela, se cayó y se quebró un dedo. Y vio en ello una especie de advertencia o señal. Entonces golpeó la tierra con la mano, me acuerdo del anterior sujeto, el anterior estoico, golpeó la tierra con la mano y dijo, ya voy. Acto seguido se estranguló a sí mismo. Murió. Difícil eso. Es muy difícil estrangularse a uno mismo, porque cuando uno ya lo está consiguiendo, claro, te pierde fuerza y se larga. Claro. Claro. Te lo digo, es así. Vos te estrangulás, ¿no es cierto? Me voy a estrangular. Sí. A veces, basta, esto no me aguanto más. Y por ahí te está saliendo fenómeno. Pero ahí te empezás a asfixiar o algo, y entonces perdés la fuerza.
Y así. Sí. Ya no apretás tanto, entonces resucitás. Ujú. O sea, es un problema. Sí, muy Bueno, difícil. para Zenón no lo fue. Un discípulo de Zenón tuvo un problema en las encías y los doctores le recomendaron 2 días de ayuno. Ujú. También el tipo creyó que era una señal y no comió más y murió. Es decir, cada vez que les pasaba algo creía que era una señal y se morían. En esto consistía el estoicismo. Las cosas que no dependían del hombre, pensaban ellos, no podían ser detenidas. Había que aceptarlas tal como sucedían y no esperar que sucedieran como uno deseaba. Para Epícteto, el esclavo estoico, las cosas eran así. El necio, el dominado por las pasiones, era quien creía que la libertad de los hombres consistía en conseguir que todo fuera de acuerdo con su voluntad. Para él no. La libertad y la sabiduría era lo razonable. Las pasiones eran un movimiento del alma contrario a la naturaleza, etc. Un día se le acercó a Epícteto un comerciante que estaba por embarcarse, pero dudaba porque venía una tormenta, y le consultó a Epícteto sobre qué hacer, y el estoico le dijo: si el barco se hunde no es asunto tuyo, no grites ni te atormentes, puesto que es necesario que tú mueras. Y se fue. No Gracias, quiero que me den ese gracias, consejo. flaco. Gracias, flaco, tómatela. Y aquí aparece la discusión con los epicúreos, que son los polentas, ¿no? Según los epicúreos, los átomos estaban dotados con una espontaneidad que permitía al hombre la libertad de sustraerse a aquella estructura fija del mundo. No está mal esto. Ujú. Los estoicos eran deterministas y los epicúreos no. El pensamiento, y quiero decir, porque todo el mundo cree que la ciencia defiende el libre albedrío, Ujú. y no. No. El científico es determinista, pero no determinista diciendo que ya todo está escrito. No. Determinista diciendo que hay unas prohibiciones inherentes a las leyes de la naturaleza que son fijas y que hay cosas que no están permitidas y que, si bien no está escrito que no están permitidas, no ocurren nunca. Las cosas caen para abajo, Las digamos, cosas no caen nunca para abajo, arriba. Una jarra se rompe en 1000 pedazos, pero nunca los 1000 pedazos de una jarra vuelven hacia arriba y vuelven a formar Ujú. la jarra. Bueno, eso está escrito, es así. Lo que no quiere decir que ya se sepa si mañana nosotros vamos a ir o no al cine. No. Como aquella historia del tipo que miraba a 2 jugadores de ajedrez, 2 jugadores, y de tanto mirar empezó a comprender las reglas. Y de lo que se dio cuenta primero es de que no todas las partidas eran posibles. Algunas no eran posibles. ¿Pero y por qué no eran posibles? Porque había prohibiciones. Ujú. Es decir, lo que está escrito no es lo que va a ocurrir, sino lo que no va a ocurrir. Y eso sí está escrito. Quiere decir que hay un determinismo, algo que está determinado, pero también en las grietas está Dios que acecha, decía Borges. Decía Borges. Y en las grietas está a lo mejor lo que nosotros creemos que es nuestra decisión, que a lo mejor no es sino un cúmulo más complejo y más intrincado de sucesos a los que nosotros llamamos pomposamente nuestras decisiones. Muy bien, pero no importa esto, todo esto no importa. Bien. Aquí yo soy epicúreo, aunque los epicúreos no eran deterministas, a mí me gusta eso. El pensamiento estoico hablaba también de un eterno retorno, fíjese usted, ¿no? Nemesio Ay, Nemesio. decía que al cabo de los siglos habría un nuevo Sócrates y un nuevo Platón, y que la restauración se produciría no una, sino muchas veces, y todas las cosas y todos los hombres serían eternamente restaurados, y que ya hemos estado aquí muchas veces y estaremos muchas otras. Es curioso que ese mismo decir volviera a presentarse, esta vez no lo dijo Nemesio, sino Nietzsche. Bueno, uno de los últimos estoicos fue el emperador Marco Aurelio, no Mongo Aurelio, que es
Mongo Aurelio es un personaje legendario del lenguaje familiar. Inexistente y que se supone va a hacer las cosas que nadie hace. Por ejemplo, que lo haga Mongo. Sí, que te lo pague Mongo Aurelio. Exactamente. Esa es la función de Mongo Aurelio en el modelo actancial de las madres de familia. Dicen, esto no va a ocurrir nunca. Bueno, esto lo hará Mongo. Este era Marco Aurelio y no Mongo Aurelio. El primo. Pero claro. Y era estoico. Ahora, ser emperador y ser estoico es una cosa muy difícil, imagínense. El estoicismo no genera buenos gobernantes. El epicureísmo tampoco. En general es muy difícil encontrar buenos gobernantes. Y después de todo estoy pensando ahora, el filósofo es casi lo contrario del político. Alguien decía, el filósofo se preocupa, se ocupa antes. Y el político es un hombre del momento, un hombre pragmático. Salvo que uno puede creer también que la civilización ha llegado a un punto, acaso previsto por nuestro amigo el novelista Platón, en que ya es necesario filosofar para gobernar. Bueno, Marco Aurelio abandonó todos los lujos y placeres, aun siendo emperador, y decidió vivir en la austeridad más absoluta. Vivió en una pieza, amueblada solo con un colchón de junco, morfaba poco, bebía nada, y era emperador. Vino a continuación de una serie de emperadores bastante degenerados, y los que le sucedieron también lo fueron, principiando por su hijo, que se llamaba Cómodo. Perfecto. Cómodo se llamaba el hijo de Marco Aurelio, y parece que no se levantaba de la silla ni a punta de pistola. Podríamos terminar con un párrafo de las conversaciones de Epícteto que dice lo siguiente. Leo a Epícteto. Conozco muchos hombres que recitan fórmulas de los estoicos, pero no conozco a ninguno que lo sea. Mostradme un estoico, no pido más que uno. Un hombre que sea feliz en la enfermedad, feliz en el peligro, feliz mientras muere o feliz en la calumnia o el desprecio. Quizá exista alguno que solo comience a hacerlo. Quizá la sabiduría no sea accesible a los hombres. O quizá la sabiduría no es esa. Me hubiera faltado suponer. Pero bueno, no podían evitar los estoicos que ejercían la austeridad en todos los órdenes una evidente soberbia intelectual que consistía en la persuasión más absoluta de estar en lo cierto. No dudaban, ¿no? ¿A qué podemos dedicar esta pequeña recordación? Yo dedico a uno que ni fue nombrado y que era estoico, que fue Séneca. No fue un buen maestro porque fue el maestro de Nerón, que de estoico no tenía ni un pelo. No le salió bien el alumno. Y le gustaban las minas a Séneca. Le gustaban mucho las mujeres. Era estoico, pero de la boca para afuera. Después no. Bueno, pero ¿a quién quiere dedicar usted esta charla? Le digo que me he quedado un poco no se ponga alejado. Mal. No se ponga mal porque no lo decíamos por usted todo lo que dice. No. Lo que pasa es que usted se da por aludido. Cuando uno habla de algún gil, él cree que claro, sea. dice, vamos a hablar de los estoicos y dice, yo ahora lo hice por mí. No, yo no es que empiece a explicar. No, pero digo, bueno, me he quedado un poco lejos, en simpatía con los estoicos, porque hay algo en este discurso que me recuerda a otra gente, Alejandro, digo, esto de despreciar lo que uno no puede manejar, ¿no? O sea, despreciemos el dolor, despreciemos la muerte. Me has acordado de esos tipos que desprecian, por ejemplo, una mina solo porque no la pueden manejar o porque no le da bolilla. Por lo segundo. Claro, ¿qué querés con esa mina? ¿Qué? Y hay un desprecio cuando en realidad lo que no se puede manejar algo y hay que aceptarlo. ¿Qué querés con esa mina que no me dio bola? Exactamente. Entonces, prefiero dedicarlo a alguien... Linda. Sí, era una histérica, dice. Prefiero dedicarle esto a alguien que sufría esto, lo veía, sabía que no lo podía eludir, pero le daba la real importancia que tenía. Entonces a don Miguel de Unamuno, claro, que pensaba en ese iba a morir y no quería. Y no quería. Sabía que era ineludible, pero no quería. Morir. O sea, bueno, a él... No quería morirse don Miguel y se murió. De hoy, bueno, ese extraordinario libro, ¿no? El sentimiento trágico de la vida. Ya que estas cosas son evidentemente muy amargas, calcule, estamos hablando del dolor y la muerte, escucharemos un amargo tango, amargo pero bello tango, ya que la amargura en el arte, ya que alguien preguntaba qué cosa era, no produce amargura, sino produce goce artístico,
cuya arcilla es la amargura, en este caso. Está muy bien. Así que escucharemos el tango Amargura en la clásica versión de Carlos Gardel. Adelante.